Por otra parte, claro, Israel está planteando el conflicto en términos que nos van aproximando cada vez más a una guerra regional. Ya veremos si esa guerra regional acaba produciéndose o no y en qué términos, porque es cierto que la pelea, la pugna que debe existir dentro del gabinete de Netanyahu y por otra parte entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Joe Biden tiene que ser muy grande acerca de cuál es al final el ataque que se va a realizar contra Irán para responder al ataque con misiles de hace unos días. Ahí también es cierto que cuantos más días pasen, más tiempo le da a Irán para poder repartir sus activos de un sitio para otro y que los posibles ataques de represalia de Israel tengan cada vez menor importancia. Pero es cierto que dentro de la estrategia de los Estados Unidos, de la estrategia amplia de los Estados Unidos, lo que está sucediendo en Oriente Próximo es un tropiezo que no les debe estar agradando para nada. En febrero del 22, la administración de Joe Biden hacía público un documento sobre la estrategia Indo-Pacífico de los Estados Unidos y en ese documento acerca del Indo-Pacífico mostraba claramente que sus intereses a medio plazo no están desde luego en Medio Oriente, donde los acuerdos de Abraham le daban la ventaja de poder ir retirando efectivos para que la seguridad cayera en manos principalmente de monarquías árabes y de Israel, y por lo tanto los Estados Unidos podrían tener allí pequeñas dotaciones de barcos, pequeñas dotaciones de escuadrones aéreos, pero no implicaría eso tener, ¿cómo decirlo?, toda la atención puesta ahora mismo en ese problema. El problema es China, en cierto modo el problema es Rusia, pero el mayor problema es China y por lo tanto los Estados Unidos tienen que seguir vigilando ese asunto teniendo en cuenta cuál es su situación geopolítica. De esto ya hemos hablado muchas veces. Estados Unidos es un país que tiene dimensión continental y está aislado además de sus competidores por tierra y por mar, es decir, si uno se ve a los puntos cardinales de los Estados Unidos, están separados por grandes distancias de cualquier tipo de enemigo, pero es cierto que siguen manteniendo un gran interés en que ni Europa Occidental ni el sudeste asiático queden en manos de una sola potencia. Por eso tienen que frenar a Rusia en el caso de sus pretensiones de poder controlar Europa Occidental y tienen que frenar a China en el caso de sus pretensiones de querer controlar el Pacífico y dentro del Pacífico el sudeste asiático. Y esto es inevitable. Es cierto que uno diría, bueno, pues si está interesado en los extremos, ¿por qué siempre tiene un pie puesto en Oriente Próximo? Bueno, no solamente en Oriente Próximo tiene que tener un pie puesto, pero ahí es el sitio donde más fácilmente puede poner un pie. ¿Por qué? Porque si vemos un mapa con la densidad poblacional de lo que llamamos Euroasia, es decir, desde Lisboa hasta Ojotsk o hasta Murmansk, si queréis, vemos que las concentraciones de población dentro de esa gran masa, de ese gran continente euroasiático, se dividen en los extremos. Es decir, no es que exista una gran masa de población en el centro. Las grandes masas de población y por lo tanto las grandes posibilidades de consumo existen en realidad en los extremos. Y por lo tanto las zonas de transición, las zonas que permiten articular la comunicación entre esos dos polos poblacionales tan importantes, es decir, ya sea Oriente Próximo, ya sea el Cáucaso, ya sea Centroasia, son evidentemente zonas de mucho interés. El Cáucaso tiene un interés propio porque ahí además existen recursos petrolíferos muy abundantes, Centroasia también, pero entended que en el Cáucaso hay poco donde entrar porque ya existe la presión de tres potencias, de Turquía, de Rusia y de Irán. En Centroasia tampoco hay mucho donde meterse porque ahí existen las presiones de otras tres potencias en realidad, bueno, en realidad podríamos decir de cuatro potencias, de Rusia y de China eminentemente, y luego de forma derivada de Pakistán, de Irán, incluso podríamos tratar de meter en el juego a la India. Y esto es lo que hace que los Estados Unidos quieran tener algún tipo de presencia en esa zona de articulación, de paso, de transición entre regiones. Obviamente, muy interesante la península arábiga, porque además tiene el recurso petrolífero y porque en realidad queda un poco al margen de esas pugnas de grandes potencias. Estados Unidos pueden ofrecer sus servicios a cambio de protección y por lo tanto los árabes lo pueden ver esto con muy buenos ojos. Lo malo es que los acontecimientos del 7 de octubre han mandado toda esa estrategia de tener una guarnición, vamos a decirlo, provisional en la zona de Oriente Próximo y poder mantener los grandes intereses a ambos lados de la gran masa euroasiática, pues las han mandado al traste.
Y ese es el problema que tienen los Estados Unidos. Por un lado, bueno, han logrado frenar bastante a los rusos en el frente ucraniano, que avanzan lentamente con esta nueva estrategia que han desarrollado. La necesidad hace virtud siempre en la guerra, lo sabemos, de una guerra en la que la localización de objetivos y la eliminación de objetivos gracias a la artillería de precisión, es decir, a estas bombas planeadoras que son mucho más precisas que cualquier otro tipo de artillería que está utilizando Rusia, están siendo muy efectivas, también los drones. Hoy leía en la cuenta de Willy Polido cómo producen en Tartaristán y cómo están incrementando los ritmos de producción de los drones, de los Shahed en realidad, de los que tienen la licencia iraní, y por lo tanto pueden hostigar con gran precisión las posiciones de los ucranianos, pero aún así Rusia sigue avanzando muy lentamente y con un gran coste de personal. Lo que pasa es que le sobra personal respecto de sus contrarios. Y claro, los Estados Unidos entonces tienen que distraer recursos principalmente navales del Pacífico para enfrentarse al problema que ahora mismo tienen en Oriente Próximo. Sabemos que están enviando el grupo de combate del Harry Truman, de este portaaviones de la clase Nimitz, pero yo creía que ya estaba mucho más cerca, pero no, sigue todavía aproximándose a el estrecho de Gibraltar, según dice Usni News, con fecha 7 de octubre. Entendemos que debe estar ya más próximo. Yo creo que había pasado ya o estaba próximo al estrecho de Gibraltar. Ves que el grupo de desembarco que estaba en Grecia lo han avanzado hacia Chipre. Tienen, por otra parte, el grupo de combate del Abraham Lincoln y luego tienen un grupo de guardacostas que se dispusieron allí durante la Guerra del Golfo. El grupo de la Fuerza de Patrullaje del Sureste de Asia, que tiene sede en Bahrein, y que, bueno, la noticia que he encontrado más reciente es que en el 2021 pues se le estaba alimentando de nuevos tipos de barcos patrulleros más potentes para tener una mayor capacidad de enfrentarse a la posibilidad de un cierre del estrecho de Hormuz por parte de nuestros queridos amigos iraníes. Y desde ese punto de vista, lo que yo creo que hay que preguntarse es cuál es la capacidad que tienen los Estados Unidos de seguir manteniendo tantos grupos de combate dando vueltas por ahí, porque esto sí es una cuestión que en los Estados Unidos entiendo que debe preocupar, porque mantener los grupos de combate con todos sus barcos, algún submarino por ahí paseando, pues es caro. He estado buscando y presumiblemente el coste de mantener una operación de este tipo por grupo de combate se asciende entre 6 y 8 millones de dólares, teniendo en cuenta también cuáles son los costos de combustible, porque los portaaviones nucleares obviamente no tienen ese gasto de combustible, el coste del propio mantenimiento para la misión, el coste de cuando hay que tenerlos habituallados, tener las logísticas preparadas. Entonces es un coste elevado. Estaba leyendo que generalmente en un escenario típico de operaciones los Estados Unidos tienen desplegados 3 o 4 grupos de combate, que rara vez han tenido desplegados 5 de los 11 portaaviones que tienen en su flota. Y por lo tanto, tener 2 grupos de combate en el Mediterráneo dedicados a este problema quita recursos del verdadero problema, del problema interesante, que es en realidad saber qué vamos a hacer con el Pacífico. Y aquí os traigo de nuevo la opinión de Ehud Olmert, el ex primer ministro de Israel, que ya os lo comentaba el otro día, que el 7 de octubre decía: oye, yo sospecho que Netanyahu en su estrategia le encantaría arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto con Irán, porque eso le daría la potencia que obviamente Israel no tiene. Israel no tiene potencia suficiente para enfrentarse a todo el problema que sería una guerra regional con Irán. A pesar de que tiene una capacidad tecnológica en principio que suponemos superior a la de su enemigo, pero después del ataque con los Fatah 1, los misiles hipersónicos, entre comillas, es decir, estos misiles que, aunque no son planeadores, sí la segunda fase puede maniobrar y tienen una capacidad de maniobrabilidad y de velocidad de Mach 5 que les hacen mucho más peligrosos, pues puede causarle problemas muy serios al sistema de defensa antiaérea de Israel. Por otra parte, es de suponer que en un caso de conflicto regional existiría una mayor coordinación entre Irán y sus socios regionales, entre Hezbollah y los yemeníes. Y eso también veríamos cómo afecta la capacidad de defensa antiaérea de Israel. Es por eso que creo yo que se están ponderando muchos problemas, porque Estados Unidos creo que no le interesa, a menos que
hayan ya decidido que una solución estratégica al problema iraní es efectivamente hacer una acción que sea decisiva para desestabilizar su régimen. No sé si esa decisión decisiva sería atacar las instalaciones nucleares. Creo que esa es una medida que ataca a los propios ciudadanos y podría crear ese sentimiento nacionalista alrededor del gobierno de los ayatolás, pero a lo mejor existen alternativas para debilitar, por ejemplo, atacando directamente a la fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica, que sí podrían abrir la vía a una inestabilidad en el gobierno de Israel y una posibilidad de cambio de régimen. Una posibilidad de cambio de régimen obviamente sería la solución ideal. Si se puede tumbar al régimen de los ayatolás, entonces casi todo el problema regional queda resuelto, porque entonces la conexión con los socios se rompe. Y ante esa desconexión con los socios, ¿de dónde iban a sacar los recursos para poder seguir hostigando a Israel? Pero ya os digo, todas estas cosas obviamente se deben estar hablando en algún sitio, entre gente que tiene mucho más conocimiento, porque sobre todo tiene los datos, o sea, tiene los números para poder saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero es algo de lo que ya nos enteraremos en breve.